Luis Peralta Molina. Él es de República Dominicana, es ingeniero en TICS y máster en Administración de Empresas. Pues entre sus pasiones está la tecnología, en especial pues el campo de la ciberseguridad y cómo esta afecta todo lo demás en este interesante ecosistema cada vez más definido por el software. Cabe mencionar que es de suma importancia estar estudiando este tipo de temas, ya que pues nuestra Universidad Don Bosco está ofreciendo la maestría en seguridad y gestión de riesgos informáticos y es muy necesario pues llevar de forma paralela al desarrollo de software, a la arquitectura de software, entre otras áreas de la informática, pues llevar a la par esto de la ciberseguridad, la gestión de continuidad del negocio, la gestión de la seguridad de la información, la seguridad en entornos locales, cloud e Internet de las cosas, que son las áreas en las cuales nuestro programa de maestría profundiza a través del estudio de 16 asignaturas que se reparten en 4 ciclos en un total de 2 años. Así que esto es solo una pequeña muestra de todos los eventos que vamos a tener con especialistas, ¿verdad? Como lo es el magíster Luis Peralta. Vamos a tener especialistas nacionales, internacionales, de tal forma que todas esas experiencias, que todos esos conocimientos vengan a abonar también a nuestra experiencia y a nuestro conocimiento. Los invitamos siempre a formar parte de nuestra comunidad educativa en la Universidad Don Bosco. Sin más preámbulos, entonces los dejo con el magíster Luis Peralta. Bienvenido, magíster. No, muchísimas gracias, Gerson. Y bueno, chicos, ahí abundando un poco más y tomando la palabra de Gerson, sí, eh, les, les oriento a que en este mundo, digamos, se involucren y realmente es una materia bastante interesante, realmente con todos temas de bastante tendencia y súper importantes. Realmente, como les comentaba también en mi experiencia y por lo que siempre trato de mantener en paralelo, es la seguridad y el desarrollo de software, porque viéndolo desde un punto de vista holístico, realmente en la seguridad lo que siempre buscamos es proteger al final activos de software que manejan información. Entonces, si las aplicaciones se encuentran seguras ya desde su concesión o los entornos donde estas se encuentran, digamos, realmente es mucho menor el trabajo que tendríamos que hacer día con día. En la seguridad realmente es muy común el hecho de que tengamos que estar poniendo controles externos a las aplicaciones que queremos proteger, instalar antivirus, firewalls, sistema de prevención de intrusos, honeypots, entre otras herramientas para proteger ya lo que tenemos, digamos, a nivel interno, que son muchas de las aplicaciones que son de misión crítica para la empresa. Entonces, muchas veces esas aplicaciones, por ejemplo, pueden tener alguna vulnerabilidad o puede ser una vulnerabilidad de día cero, incluso desconocida por el propio fabricante. Y con muchas de las herramientas que ponemos alrededor, a veces damos por hecho de que ya está seguro, pero si en las empresas que manejamos, digamos, desarrollo interno, in-house, creamos la cultura de desarrollar de manera segura, y entonces realmente la superficie de ataque se reduce bastante. Entonces, el día de hoy yo les voy a tratar realmente de una plataforma muy interesante que poco a poco he venido adentrándome, que es Docker. Docker es una plataforma, digamos, ya lo que muchos conocen de máquinas virtuales. Ya los voy a ir adentrando un poquito para que entiendan realmente en qué consiste esto de los contenedores y qué beneficios traen estos en la seguridad y en lo que es el despliegue de aplicaciones. Entonces, antes de iniciar, les voy a pedir por favor que si pueden entrar a esta página menti.com para hacer un pequeño ejercicio y ambientar un poquito la reunión, y se los voy a agradecer. Cuando entran a menti.com, esta le va a pedir un código como ven en la parte derecha y deben colocar ese código que ven ahí, el 9021 327.
Ok. Ya tenemos una persona adentro. Bueno, menti.com, si lo colocan en Google, puede salir usualmente Mentimeter, pero no es esa. Aquí ven la URL arriba y el código lo tienen allá arriba a la derecha. Entonces ahí vamos a ver cómo se siente cada uno, a ver si logramos mejorar ese ánimo con la presentación. Porfa, no se cohiban con la interactividad, es decir, igual para hacerlo mucho más interesante es bueno tener su feedback en el proceso y también podemos aclarar preguntas que ya digamos para el final puede, digamos, quedar respondida la duda de muchos. Excelente. Me agrada esto. Bien, bien, demostrémosle al COVID que a pesar de todo hay ganas. De manera que estén todos así realmente. Eh, Muchas veces me siento como el compañero, cansado, pero muy bien. Realmente, a veces el agotador trabajo del día a día y, digamos, usualmente entrar a actividades, digamos, ya a esta hora. Por ejemplo, acá son las 8:30 de la noche, pero bueno, por suerte yo he estado un poquito de vacaciones. Que no tengo tanto ese ajetreo, pero sí lo entiendo. Entonces, bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver cuáles son sus expectativas con este webinar. Vamos a ver los retos que me tocan acá. Ok, conocimiento de contenedores, cómo aplicarlos, aprender sobre el concepto de Docker, todo eso sí lo vamos a cubrir. Entender su relación con la seguridad. Ok, ventajas de Docker en cuanto a seguridad, escalabilidad, excelente. Familiarizar con el modelo de enseñanza de la universidad. Gerson. En realidad es nuevo para mí y esta temática y por el área que trabajo y estudio considero que me ayudará.
Claro que sí. Bueno, ya con estas expectativas que han expresado cada uno, ya sé realmente el reto que tenemos con este webinar. Entonces, bueno, vamos a proceder a iniciar. Aquí tengo un pequeño resumen de la agenda. Es decir, vamos a dar una introducción a Docker, los contenedores y algo que se conoce como la matriz del infierno, pero tranquilo, decir, realmente el concepto viene del inglés, en Matrix of the Hell, que vamos a ver realmente de aquí cómo nace Docker, por qué ese icono con la ballena y todos los contenedores, y de ahí vamos a partir desarrollando todo, es decir, todas esas bases sobre Docker para que entiendan, digamos, sus beneficios y cómo esta apoya la seguridad y digamos, logra eficientizar el despliegue de aplicaciones. Vamos a ver qué es lo que preocupa a la gente en este sentido. Por ejemplo, en las empresas usualmente tenemos por separado lo que es el tema de seguridad, desarrollo de software, operaciones. Cada quien vela por sus propios problemas en el día a día. Entonces vamos a adentrarnos también en un concepto que es el DevOps, que es, digamos, usualmente se conoce como un híbrido entre aplicaciones, seguridad, operaciones. Pero dentro del DevOps incluso se sigue una cultura que realmente es mucho más que eso que le acabo de mencionar. Y realmente los DevOps hoy en día hacen mucho uso de este tipo de tecnologías, realmente ya con la intención de facilitar el despliegue de aplicaciones, de ver de una manera más amplia lo que compete, digamos, tanto desarrollo, operaciones y seguridad para facilitar el lanzamiento de las aplicaciones. Usualmente en las empresas se da el tema de cuando hay un problema, ya sea el de seguridad, dice, bueno, esto es un problema de la aplicación que no está funcionando y hay que ver qué sucede. Y por ejemplo, entre veces se tiran la bola entre departamentos y muchas veces el problema, al no ver un mediador que conozca tanto de múltiples áreas, esto entonces pone el ambiente un poco tenso y logra entonces dificultar el lanzamiento de productos en un tiempo oportuno. Entonces aquí, digamos, utilizando metodologías ágiles y toda esa cultura de DevOps, se va rompiendo un poco el paradigma y aprovechando ya tecnologías de vanguardia como Docker, como Kubernetes, como Jenkins, Puppet, Chef, Ansible, todas esas tecnologías bastante recientes y muchas ya tienen un poco de tiempo en el mercado, pero que todavía, digamos, aún no la vemos en nuestro día a día. Es decir, todavía muchas empresas a nivel tradicional no han incorporado este tipo de tecnologías, cosa que es lo que estamos tratando de cambiar con este tipo de webinars. Entonces, vamos a ver un poquito sobre el concepto de integración continua y despliegue continuo, que también es parte de todo este proceso de eficientización, digamos, de despliegue de aplicaciones. La diferencia entre los contenedores y máquinas virtuales. Vamos a ver un poquito algunos ejemplos con Docker para que entiendan un poco más su funcionamiento. Entonces, para hablar un poquito y ambientarlo sobre Docker, este nace en el 2013 y en sus primeros 8 meses de lanzamiento se dio todo lo que vemos acá. Es decir, se dieron más de 200,000 pulls. Pero ¿qué es un pull? Un pull son prácticamente descargas de imágenes de repositorios que alojan, digamos, contenedores que tienen, digamos, aplicaciones específicas, pequeños,
por ejemplo, empaquetados de distintas aplicaciones conocidas, otras muy específicas. Entonces, para su primer 8 meses de lanzamiento, se dieron alrededor de 200.000 descargas de imágenes de contenido. Esto alrededor de 7.500 estrellas. Tuvo más de 200 contribuciones significativas para su mejora. Se crearon más de 200 proyectos en Docker. A ver, un segundito. Claro. Entonces, también en esos 8 meses se dockerizaron alrededor de 1.000 aplicaciones. Es decir, Docker, aparte de que nos permite descargar imágenes, nos permite también empaquetar proyectos de software y aplicaciones para que, digamos, esas estén en esta modalidad de contenedores. Yo puedo desarrollar una aplicación y solo agrego todos los requerimientos necesarios para que esa aplicación funcione y la dockerizo, es decir, la vuelvo un contenedor, cosa que esa aplicación solo tenga lo mínimo que necesita para funcionar. Y aquí es donde esto sencillo que suena realmente le da gran poder a esto de los contenedores, porque uno de los grandes problemas en la seguridad es que a veces tenemos soluciones desplegadas pero que a su alrededor tienen muchas herramientas innecesarias que incrementan la superficie de ataque. Así, el simple hecho, por ejemplo, un caso clásico, tenemos un Windows Server y tenemos ahí, por ejemplo, una aplicación, un servicio web. Pero ese Windows Server puede tener, digamos, bueno, tiene un conjunto de herramientas que no necesariamente se necesitan para que ese servicio que se lanza esté funcionando. Entonces, eso incrementa la superficie de ataque. A través del tiempo se han lanzado múltiples versiones de Windows Server. Ya Windows, digamos, cuando abraza todo el tema de Linux, ya ha lanzado versiones, por ejemplo, Server Core, Nano Server, que son, digamos, versiones un poco más ligeras, tratando de solventar ese problema de solo tener lo que necesito para ofrecer el servicio. Por ejemplo, en Linux hace mucho que eso se da, que tenemos distribuciones minimalistas en las cuales solamente, digamos, el administrador instala solo lo que necesita y más nada. Entonces, aquí solamente se tiene que enfocar en esos servicios, esas aplicaciones que están corriendo y no en tener que parchar o hacer hardening a un conjunto de herramientas que no necesariamente se necesitan para que el producto funcione. Entonces, con Docker, ese minimalismo de lo que se necesita es lo que, digamos, le ha apalancado bastante y es, digamos, uno de los puntos principales que benefician el tema de la seguridad. Entonces, continuando, es decir, a través de esos 8 primeros meses de su lanzamiento, se crearon integraciones con Jenkins. Jenkins es una de las herramientas principales cuando hablamos de integración continua y despliegue continuo. Es decir, Jenkins nos permite automatizar, digamos, procesos, nos permite crear algo que se conoce como jobs, que es donde se puede incluso configurar la herramienta para que descargue repositorios de GitHub o cualquier otra herramienta, por ejemplo GitLab, que son controladores de versiones distribuidos. Y entonces, aparte de que toma esas explicaciones, esos repositorios, se puede configurar el proceso, el job, para que lleve de descargar ese repositorio y lo lleve a producción. Incluso haga pruebas del repositorio a ver si se superan esas pruebas. Y si se superan, puede incluso automatizar el proceso de lanzamiento a producción. Tiene integraciones con Chef, con Puppet, Vagrant, también ya hoy en día con Ansible, que también son herramientas para automatización. Se dieron reuniones alrededor del mundo con organizaciones como eBay, Cloudflare, Rackspace, donde se dieron a conocer, digamos, casos de uso con Docker y cómo estos beneficiaban el día a día y las actividades de la empresa. Entonces,
¿Por qué toda esa conmoción en tan poco tiempo con Docker? Vamos a ver qué tenemos en el pasado, qué es lo tradicional. Tenemos múltiples stacks de aplicaciones que trabajan en conjunto para ofrecer servicios. Tenemos sitios web estáticos, dinámicos, y por ejemplo, cada uno de estos tiene aplicaciones, servicios subyacentes para proveer, digamos, esos servicios. Tenemos sitios web frontend, los backend, endpoint de APIs, base de datos analíticas, todo este tipo de ecosistemas que podemos encontrar en una empresa, en entornos tradicionales, otros más complejos. Pero el gran dilema es la dificultad, por ejemplo, de tener esa estabilidad al pasar el producto de un ambiente a otro. Que tengo la aplicación y su librería en la máquina en un entorno de desarrollo. Una máquina virtual donde se conectan los desarrolladores a básicamente avanzar el producto, crear, digamos, esos entregables. Pero ¿qué sucede? Cuando llevamos ese producto al entorno de control de calidad, empiezan entonces problemas de inconsistencia. Ah, mira, falta una librería, que este componente no está en el sistema operativo, que requiere esto, que el sistema tiene una restricción. Entonces, ese tipo de problemas pasa cada vez que, digamos, se hacen ese traspaso de aplicaciones entre un entorno y otro. Entonces, aquí viene la gran matriz que les mencionaba, la matriz del infierno. Es decir, ¿cómo se garantiza? Es decir, en esta matriz podemos digamos, colocar un check, una X. Tan pronto pasamos un producto, un servicio, entre cada uno de los ambientes y ver, digamos, si funcionó correctamente o no. Entonces, esto mismo y enfocado en esto, es lo que da, digamos, la idea de donde nace Docker. Es decir, tenemos en la vida real el tema del transporte y cargo. Para los años 1960 se tenía el dilema, es decir, de qué forma transportamos con facilidad diferentes tipos de artículos, de bienes. Un carro, que especias, que barriles, que un instrumento musical, una caja, todos con forma totalmente diferente y que dependiendo del medio de transporte se dificultaría o se facilitaría el mismo. Entonces también con esto hacemos la matriz. Entonces ahí vemos en cuál de los medios de transporte podemos llevar con mayor facilidad uno de esos bienes que se requiere transportar. Ah, que lo saco con especia, que lo puedo llevar más fácil en un camión, en un barco, pero está el tema también del espacio, cómo acomodo todo eso también para que uno no interfiera con el otro. Por ejemplo, que tengo especias aromáticas, poniendo un ejemplo no necesariamente real, que una especie no se puede mezclar con otra. Entonces ya aquí empiezan los inconvenientes, los dilemas de cómo transporto todo eso. Igual entonces aquí tenemos la matriz para determinar entonces en qué medio transporto qué producto para garantizar que llegue bien a su destino. Entonces aquí llega la solución, digamos, que se creó para poder, digamos, transportar diferentes artículos de una manera fácil y que podamos llevarse desde un medio de transporte a otro sin ningún problema. Y es la creación de los contenedores. Y ya independientemente aquí de Docker, si vemos los contenedores que usualmente ven en sus países, en los puertos cuando llegan, y ese formato que tiene un contenedor permite que sea transportado fácilmente en diferentes medios de transporte. Entonces aquí es donde, digamos, se crea, digamos, esa idea de Docker, que es, digamos, empaquetar todo lo necesario para que la aplicación funcione en un contenedor y que pueda funcionar de manera exacta en cualquiera de las plataformas sin requerir cambios eh, mayores o mínimos sobre el contenedor. Es decir, crear un motor que permita que cualquier carga pueda ser transportada de manera ligera
y autosuficiente. Que otra característica que bueno, tienen los contenedores sobre la máquina virtual es el peso que tiene. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces aquí vemos nuestra matriz con cada uno de los servicios de ejemplo que tenemos ahí. Tenemos una base de datos de usuario, base de datos analítica, aplicaciones para manejo de colas, todo eso en diferentes entornos y con Docker y el manejo de contenedores pueden ser transportados de uno a otro y va a funcionar totalmente igual, sin requerir ningún cambio. Aquí entonces la preocupación usual que tienen los desarrolladores. Así, como developer me interesa eh, yo programo una vez y me interesa que eso pueda funcionar en cualquier lugar. Realmente es el ideal, no tener que reprogramar porque el entorno donde está tiene características distintas y no se concibieron durante su desarrollo. Entonces, eso es una preocupación de los developers y vemos aquí en el listado, es decir, desean tener un entorno limpio, seguro, higiénico, portátil para su aplicación, es decir, no tener nada que sea ajeno a la aplicación, no tener preocupaciones porque faltan dependencias para que la aplicación funcione, que faltan paquetes o cualquier otro punto que pueda, digamos, dificultar la implementación. Tienen la preocupación de ejecutar cada aplicación en un contenedor propio aislado, es decir, que una no interfiera con la otra. La facilidad de automatizar las pruebas de software, su integración y su empaquetado, y que esto, digamos, se pueda hacer con un script, todo este proceso de automatizar, integrar y empaquetar, que es lo que, digamos, hacemos usualmente con Jenkins, entre otras herramientas, para dar lo que es la integración continua y despliegue continuo. La reducción y eliminación de preocupaciones por compatibilidad entre diferentes plataformas y, digamos, algunas preguntas que, digamos, se responden por sí solas, así, los contenedores no requieren penalización a su implementación, barato en el tema del almacenamiento que requieren, como se tiene lo mínimo necesario para que funcione, estos, digamos, son bastante ligeros, sobrecargan menos el host donde se encuentran corriendo y nos permiten tener una reproducción instantánea y reinicio de las imágenes. Es decir, las imágenes son los empaquetados que cuando ejecutamos ponemos en funcionamiento y esto, digamos, a nivel de lo que son los contenedores se reinician de una manera súper rápida en comparación con lo que son las máquinas virtuales. Entonces, a partir de la versión 0.7 de Docker, se crea soporte para lo que son servidores que trabajan sobre plataforma 32 bits y que ejecutan una versión de kernel superior a la 3.2 o la 2.6 para plataformas basadas en Red Hat como Fedora, CentOS, entre otros. Entonces, ¿cuál es la preocupación de los DevOps? Los DevOps, como les comentaba, son, digamos, lo que son intermediarios entre los developers, operaciones. Entonces, su preocupación es configurar una vez para que se pueda ejecutar cualquier cosa. Entonces, estos buscan que el ciclo de vida del software sea más eficiente, consistente y repetible. Realmente buscan también incrementar la calidad del código producido por los desarrolladores. Eliminar el tema de las inconsistencias con los entornos donde se encuentran las aplicaciones. Es decir, mira, en este sistema operativo me funciona, pero al llevarlo a esta versión explota la aplicación, presenta fallos. Entonces, esto es una preocupación, digamos, de los DevOps que se solventa con los contenedores. Es decir, las inconsistencias entre los entornos de desarrollo, los entornos de prueba, producción y entornos ya que están de cara a los clientes. Permite segregar, digamos, las funciones, es decir, separar, digamos, una aplicación completamente de otra, tener entornos totalmente aislados que nos lo permiten los contenedores, mejorar realmente la velocidad y confiabilidad de la implementación,
Es decir, dado que los contenedores, digamos, nos permiten crear imágenes y manejar de una manera muy interesante los cambios, que lo vamos a ver más adelante, esto incrementa la agilidad con el despliegue de aplicaciones, mejorando así lo que es la implementación e integración continua. Entonces, esta parte del peso ligero de los contenedores, digamos, nos permite mejorar el rendimiento, nos ahorra bastante dinero a nivel de solución de almacenamiento y nos da una ventaja que es lo que es la portabilidad. Yo puedo llevar un contenedor de un equipo a otro y eso va a ser inmutable. Es decir, por el hecho de que haya movido de una plataforma a otra, no va a provocar que el contenedor cambie en su contenido intrínseco. Entonces acá tenemos ya un poquito de esa discusión que estoy comentándole. Tenemos dos escenarios. Tenemos un developer que se llama Willis y tenemos un personal de operaciones que se llama Oscar. Entonces, Willis, que es desarrollador, se preocupa por lo que hay dentro del contenedor en sí. El código fuente de su aplicación, las librerías que requiere para funcionar, el gestor de paquetes. Por ejemplo, si hablamos de Python, por ejemplo, uno de sus gestores de paquetes clásicos es pip. Entonces, estas son preocupaciones que tiene el developer a la hora de obtener, digamos, las librerías requeridas para que esa aplicación funcione. Entonces, a él le preocupa que en el contenedor se encuentren estos gestores de paquetes, sus librerías, los datos y sus aplicaciones. Para Willis, realmente ya lo que está fuera de los servidores, o digamos, él ve los servidores como que todos son iguales, todos tienen el mismo aspecto. Su preocupación es realmente su aplicación y todo lo que esta requiere para funcionar. Pero si vemos el punto de vista de Oscar, él se preocupa por lo que está fuera del contenedor. Es decir, verificar que el inicio de sesión funcione correctamente, que el acceso remoto a las aplicaciones, a los servicios de la empresa funcionen, que el monitoreo de la aplicación esté funcionando adecuadamente, que la configuración de la red esté funcionando correctamente. Y él ve todos los contenedores, lo que desde su punto de vista, por el rol de trabajo que hace, es decir, para él todos los contenedores se inician, se detienen, se copian, se migran de la misma manera. Entonces, un poco más técnico, digamos, el porqué de los contenedores, es decir, corren en cualquier lugar, sin importar la versión del kernel, haciendo un pequeño entre comillas ahí, hablando de la versión 2.6 en adelante. Claro, hace rato que en el mercado ya esta versión, digamos, tiene bastante tiempo. Es decir, no importa la distro host que maneje los contenedores, es decir, yo en mi máquina, yo tengo como sistema operativo macOS y puedo correr un contenedor sin problema porque realmente es independiente de la distro host. En este caso, por ejemplo, macOS está basado en Unix y tienen muchas enormes similitudes con otras plataformas basadas en este. Y un parecido enorme, básicamente casi todos los comandos funcionan entre este y Linux. Tampoco importa, digamos, si el entorno donde está corriendo es físico, si es una máquina virtual, si es un servicio que está en la nube o no. Lo que sí, y súper importante, es que la arquitectura del host, es decir, el sistema sobre el cual está corriendo el motor de contenedores, en este caso Docker, debe hacer match con la plataforma sobre la cual corre el contenedor. Si yo no puedo correr un contenedor que tiene basado en Windows, no lo puedo correr en Linux y viceversa. Entonces, por ejemplo, para el caso de contenedores en Windows, se requiere correrlo sobre Windows Server. Y ya el caso de los contenedores que su base es Linux, entonces esto corre sobre este tipo de plataforma. Entonces, también que corre en cualquier cosa, así lo que se puede correr en un host, puede correr en un contenedor. Claro, es decir,
si hablamos de plataformas Windows, que no es lo convencional a nivel de contenedores, eso está más orientados a Linux, aquí tenemos eh, algunos percances en relación a que, por ejemplo, tenemos varias versiones de Windows. Tenemos Windows Core y tenemos Nano Server. Y, por ejemplo, una característica de Nano Server, que es una versión para contenedores de Windows, es que no puede correr aplicaciones que sean basadas en 32 bits. Entonces, si alguna aplicación de la que tenemos o estamos desarrollando tiene algún componente en 32 bits, ya tenemos aquí un percance. Otro percance con los contenedores en Windows es que, como tenemos la versión, por ejemplo, Core, es decir, las dos versiones, tanto Core como Nano Server, no tienen interfaz gráfica, y las aplicaciones que requieren interacción, ya digamos, no podrían correr en el contenedor a menos que se empaqueten y se configuren para que estas sean desatendidas, es decir, no requieran interacción del usuario para poder correrlas. Entonces, de esta manera se podría, digamos, instalar una aplicación que usualmente es de entorno gráfico, configurarla para que su instalación no requiera intervención humana. A ver el chat. Entonces, un ejemplo sobre el tema de que puede correr cualquier cosa en un contenedor, es si corre sobre el kernel de Linux, corre en el contenedor. Con Windows, como les mencionaba, no es tan así, pero de seguro en esta parte, con los contenedores en Windows, poco a poco se va a ir abriendo más soporte, pero bajo esa misma línea, es decir, no está orientado a aplicaciones que sean de entorno gráfico que requieran intervención humana para ser instaladas. Entonces ya, por ejemplo, los desarrollos que son basados en Windows, que ya desde un inicio están pensados en ser containerizados, ya digamos tienen todo eso en cuenta para que estos puedan ser trabajados sobre contenedores en Windows. Entonces, ¿el qué con los contenedores? Es decir, a un alto nivel, se podría decir, o muy común el tema de que un contenedor es una máquina virtual ligera. Se puede ver así a simple vista, pero tiene sus diferencias que vamos a ir viendo. Es decir, los contenedores tienen un espacio propio y aislado uno del otro. Tienen también su interfaz de red propia. Estos pueden ejecutar cosas como root. Usualmente, también a nivel de seguridad, esto supone también un reto, porque los contenedores tienen acceso directo al kernel del sistema operativo. Entonces, si está corriendo como root y este tiene acceso directo al kernel, puede digamos, afectar el host. Pero aquí se hacen, digamos, algunos ajustes de seguridad para confinar ese usuario que, a pesar de que es root para el contenedor, no tenga altos privilegios sobre el host, sobre el equipo que corre el contenedor. Entonces, a bajo nivel, el contenedor, digamos, se conoce como un chroot con esteroide, pero ¿qué es un chroot? Este término consiste en lo que es un root, un children root, que es como que dice, un pequeño hijo del usuario root, que tiene todos esos privilegios, pero confinado a un espacio específico del kernel. A ver, tenemos... Ok. Entonces, estos pueden, digamos, a un alto nivel, pueden tener su propio directorio sbin init, pero también pueden no tenerlo. Ese directorio es el que detona todo lo que inicia con el sistema Linux, el contenedor, cuando arranca. Entonces, este puede tenerlo tanto como no tenerlo. Es decir, para el sistema host, los contenedores son procesos aislados,
Estos comparten el kernel del host, que lo vamos a ver más adelante en algunas ilustraciones. No poseen emulación de dispositivos, tanto como para virtualización, como virtualización asistida en hardware. Es decir, estos no poseen, digamos, emulación de este tipo. Entonces aquí vamos a ver una pequeña comparativa entre los contenedores y máquinas virtuales. Así como sabemos, las máquinas virtuales pueden correr tanto en entornos conocidos como hipervisor tipo 1 o tipo 2, donde un hipervisor tipo 1 es aquel en que la máquina virtual corre sobre un sistema operativo que está orientado específicamente a virtualización. Es decir, aquí tenemos, para mencionar, Hyper-V Server, que tanto existe como tipo 2 como tipo 1. Es una versión de Windows Server solamente específica para virtualización. Pero este también existe como una característica de Windows que yo puedo habilitar en un sistema Windows Server instalado para virtualizar sobre este, lo que lo convertiría en un hipervisor tipo 2. Entonces, ya sea tipo 1 o tipo 2, el hipervisor es el manejador de las máquinas virtuales, y cada una de estas máquinas virtuales tiene un sistema operativo propio conocido como invitado, donde esas máquinas virtuales se instala el sistema operativo y sobre estos manejamos todo lo que son las librerías, binarios para nuestras aplicaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver durante esa presentación esta nomenclatura. Por ejemplo, tenemos la aplicación A y tenemos la aplicación A modificada, que podríamos llamarle A'. Y esta entonces, ya esa modificación de la aplicación me implica entonces tener una máquina virtual totalmente aparte para tener, digamos, una y la otra. Cosa que, por ejemplo, vamos a poner que esa máquina me pese alrededor de 20 o 30 gigas, poniendo un valor bajito, ya que Windows Server, por ejemplo, me requiere mínimo 20 gigas en disco para su instalación, a menos que tengamos una versión más ligera como es Server Core, que ya, digamos, no consume tanto espacio. Si tenemos una versión de Linux, podemos tener, digamos, una máquina virtual un poco más ligera, pero también hay subversiones con muchos paquetes que consumen bastante espacio. Pero lo importante que tengan en cuenta acá es que cada máquina virtual tiene su propio sistema operativo. Ahora, cuando hablamos de los contenedores, esto, digamos, tenemos el hardware, tenemos el sistema operativo invitado, que puede ser cualquier distribución de Linux con un kernel mayor al 2.6. Puede ser macOS, puede ser Windows, solo que con la salvedad de que los contenedores que se corran en Windows deben ser plataformas basadas en Windows. Entonces aquí no tenemos esa capa de ese sistema operativo invitado. Aquí tenemos Docker como motor, que es, digamos, quien maneja cada uno de los contenedores. Y los contenedores comparten esas librerías y el acceso al kernel para el manejo de los recursos. Entonces, esto lo hace, digamos, mucho más rápido que la máquina virtual, dado que esto para el sistema operativo invitado son procesos. Cada contenedor sería un proceso totalmente aislado. Y el reinicio de esos procesos, en comparación a lo que es reiniciar una máquina virtual completa, es bastante rápido. Cosa que, por ejemplo, si se tiene alguna falla en un entorno de producción, esto, digamos, nos permite rápidamente tomar acción, que en cambio con una máquina virtual el tiempo sería un poco más alto. Cargan menos el sistema host, dado que son mucho más ligeros, es decir, tienen exactamente lo necesario para funcionar. Me da mayor facilidad de migración, pero eso también lo iremos viendo más adelante, donde se entenderá un poco más cada una de estas cosas. Entonces, aquí está el por qué son más ligeros. Y ya vemos de entrada que los contenedores no contienen un sistema operativo invitado, porque este, digamos, tiene acceso directo al hardware del host a través del kernel. Lo que sí, de cada contenedor puede tener librerías específicas o compartir librerías con otros. Entonces tenemos aquí una máquina virtual con la aplicación A. Tenemos una máquina virtual con una copia de esa aplicación, por ejemplo, para un entorno de prueba y un entorno de testing.
y tenemos entonces otra máquina virtual con una versión modificada de la aplicación. Ahí tenemos 3 máquinas virtuales donde se multiplica por 3 el peso de cada una, que usualmente una máquina virtual requiere un espacio considerable. Ya con los contenedores, tenemos, por ejemplo, el contenedor con la aplicación A. Bueno, este no tiene un sistema operativo, dado que por la particularidad que les mencionaba, es decir, este trabaja sobre el kernel del host, no requiere tener un sistema operativo completo como tal, lo que consume menos espacio. Entonces, tenemos una copia del contenedor, es decir, solo de la aplicación. Esta estaría compartiendo las librerías del anterior y solo aquí pesa los archivos que maneja esa aplicación. Pero tenemos la aplicación modificada. Si ya, por ejemplo, vamos a poner que a esa aplicación se le hicieron cambios, si también se le agregaron librerías o cambiaron librerías que tenía. Entonces aquí hay un cambio en esas dos capas y tenemos un contenedor conocido como A', que sería la versión modificada de ese contenedor. Y esto, digamos, nos da una característica del contenedor que se llama copia en escritura, que nos permite, digamos, guardar solo las diferencias entre un contenedor, solo los cambios que han habido entre el contenedor original y las modificaciones que se han hecho. Esas variaciones se almacenan y se puede crear incluso un contenedor totalmente nuevo. Entonces, vamos a ver un poquito aquí sobre las bases de los contenedores. Es decir, un contenedor podemos, como le mencionaba al comienzo, descargarlo desde los repositorios conocidos como registro de imágenes, donde el más popular de estos es el Docker Hub, pero podemos crear uno totalmente desde cero con algo que se conoce como Dockerfile. Por ejemplo, tenemos un proyecto, una aplicación, tomo nuevamente, puede ser cualquier lenguaje, tomo Python de ejemplo, y tengo las librerías, tengo los archivos fuentes de esa aplicación y todo lo que necesita, y eso lo tengo en un directorio. En ese directorio creo un Dockerfile donde le paso todos los atributos necesarios para que el contenedor cuando se cree tenga todo lo que necesita mi aplicación para funcionar, y simplemente agrego los archivos fuentes de mi aplicación en un directorio del contenedor. Así vamos a ver un pequeño demo de eso para que lo vean ya un poco más real. Entonces, existe lo que es un comando que se llama, digamos, build, será construir. Entonces, cuando ya tenemos definido el Dockerfile con sus parámetros y los archivos necesarios para esa aplicación, entonces ejecutamos un comando en Docker que es el build para crear lo que es la imagen de ese contenedor. Entonces, esa imagen ya la tendríamos disponible en el motor de Docker, por ejemplo, en el host 1. Pero ¿qué sucede? Yo quiero que esa imagen esté disponible para yo poder, digamos, utilizarla en N cantidad de hosts o ponerla públicamente, como ya hay muchas imágenes disponibles. Entonces yo puedo hacer un push de ese contenedor, de esa imagen de contenedor, y mandarla a lo que son registros de imágenes. Existen registros públicos, como el más clásico que es el Docker Hub, que pueden buscar, digamos, bueno, ya les muestro. Por ejemplo, aquí en Docker Hub tenemos cantidad de imágenes y la podemos buscar por categorías. Por ejemplo, aquí yo puedo tener un contenedor con una versión de Oracle Enterprise o el Oracle WebLogic Server. Tengo MongoDB. Puedo tener incluso hasta hay imágenes, por ejemplo, Elasticsearch, conocido como ELK. Deja ver, no, esta no es. Voy a buscarlo acá. Por ejemplo, aquí tengo toda la guía para un contenedor que maneja esta herramienta también de vanguardia,
que es Elasticsearch, Logstash y Kibana, para manejo de logs y registro de incidentes, donde yo tengo una visión sumamente holística de qué está ocurriendo. Es decir, esta solución me permite, digamos, desplegar agentes sobre diferentes equipos, servidores, firewalls, y recopilar información para saber, por ejemplo, si está ocurriendo un ataque y su patrón, ver, digamos, el uso de recursos de los dispositivos. Por ejemplo, si tengo un servidor que está siendo sumamente utilizado y quiero que la herramienta me alerte cuando ese servidor, digamos, supere umbrales que ya haya predefinido, y tengo un contenedor que me dé esta solución lista para ejecutar. Aquí tengo el comando para descargar ese contenedor de los registros de Docker. Aquí tengo los comandos y guía para iniciarlo, para abrir sus puertos. Lo vamos a ver más adelante. Pero con esto lo que les dejo es que hay realmente un repositorio enorme de distintos tipos de contenedores, con múltiples herramientas ya hoy en día sumamente utilizadas, que incluso ustedes tienen en sus empresas, y que pueden comenzar a ir viendo esas soluciones ya a nivel de contenedores. Entonces, por ejemplo, si tenemos cambios a nivel de un contenedor, por ejemplo, tenemos nuestra imagen base, hago una modificación en la aplicación, se llama A', pero hago una modificación a las librerías de esa aplicación y le puedo llamar A''. Entonces, ya para los cambios, si quiero mandar esos cambios que le he hecho al contenedor original, a la imagen original, puedo hacer un push y eso va a crear una imagen nueva en el registro de imágenes de contenedores. Entonces voy a tener la imagen original y la imagen con los cambios. Entonces esa actualización, digamos, se agregaría por las diferencias que hay entre el contenedor original y los cambios, y esto digamos, se reflejarían en mi registro de imágenes, y puedo hacer un pull para descargar esa nueva versión del contenedor y tener, digamos, ambas versiones. Por ejemplo, ocurrió un problema con la versión nueva, que ya si tengo eso integrado en un proceso de integración continua y despliegue continuo, pues, digamos, hacer pruebas a ese contenedor ya con jobs predefinidos para que verifiquen, digamos, las pruebas del lugar, que me digan que está funcionando correctamente. Y si no, puede hacer un rollback realmente bastante rápido, volviendo a correr la imagen anterior, que con simples comandos podemos hacer esto, a diferencia de lo que sería con las máquinas virtuales. Entonces, Docker realmente tiene un entorno de soporte realmente bastante amplio. Es decir, está soportado por todas las distribuciones de Linux que tengan el kernel superior a 2.6. Tiene soporte propio de Red Hat y también para distribuciones de Red Hat. Soporte para OpenStack, para nubes públicas y privadas, basadas, por ejemplo, en infraestructura como servicio, plataforma como servicio. Tiene soporte en DigitalOcean, Azure, AWS, Google Cloud. Bueno, de hecho, les informo que la mayoría de los servicios críticos de Google, dígase, bueno, de los servicios que ofrece Google como tal, ya sea YouTube, ya sea el Search Engine de Google, y casi toda la suite de herramientas de Google corren en contenedores. Entonces, tienen soporte para herramientas también de DevOps, como Chef, Puppet, Jenkins, Ansible, herramientas de orquestación, como el famoso Kubernetes, para, digamos, automatizar el tema del manejo de los contenedores. Por ejemplo, si ocurre un fallo, que se reinicie automáticamente el contenedor, o que haga un conjunto de tareas para volver a recuperar el contenedor. Y todo este tipo de tareas ya de orquestación o manejo de múltiples contenedores lo podemos hacer a través de Kubernetes. Y bueno, este dato realmente ya hoy en día ha cambiado bastante, de la cantidad de aplicaciones dockerizadas. Realmente el número no lo manejo, pero es bastante alto. Entonces aquí vamos a ver ya un poquito sobre los comandos de Docker que hacen estos, y vamos a ver entonces algo un poquito práctico sobre Docker.
Vamos a dar un poquito rápido porque quiero tener un poco de tiempo para sus preguntas sin agotar, digamos, la sesión. Entonces, para una nueva imagen de Docker, como les mencionaba con el archivo Dockerfile, tenemos el comando docker build, que en base al Dockerfile puedo crear una imagen de Docker completamente nueva agregándole los componentes de mi aplicación. Con Docker Pool puedo descargar una imagen de contenedor desde un registro, ya sea un registro privado, que puedo tenerlo totalmente, pero puedo tener un repositorio de imágenes de contenedores exclusivo de la empresa y no que esté necesariamente público. Con Docker Run mando a correr un contenedor, que también lo puedo hacer con el comando Docker Container Create. Entonces, un detalle aquí, y lo podemos ver en este workflow. Por ejemplo, tenemos el usuario. Él dice, tiene una imagen de contenedor existente, él la puede mandar a correr con Docker Run. Si quiere crear una nueva, la crea con Docker Build. Pero si al mandar a correr la imagen no existe localmente en el equipo host, entonces lo que va a hacer es que la va a buscar en los repositorios que estén indicados, digamos, ya sea en un repositorio de Docker o en un repositorio interno de la empresa. Pero si lo encontró localmente, va a mandar a correr va a crear el contenedor y lo va a mandar a correr. Entonces, el demonio de Docker, como se conocen los servicios en Linux, bueno, básicamente lo que está en la ilustración acá es lo que vemos acá a la izquierda en la descripción. Entonces, por ejemplo, si queremos crear un contenedor simplemente con una base basado en Ubuntu, por ejemplo, puedo crear un Dockerfile en una ruta y le digo simplemente con la sentencia from, que vamos a ver eso ya ahora en pocos minutos. Le decimos from Ubuntu Lastes, ya él sabe que tiene que buscar una imagen de contenedor basada en Ubuntu y en su última versión. Y ya con ese parámetro, él busca un contenedor de Ubuntu, de los repositorios de Docker Hub, y lo carga. Pero esta palabra, el from, que debe estar ahora en el Dockerfile, cuando yo ejecuto el comando docker build, y este nombre que le voy a poner al contenedor, va a ser mi Ubuntu, y la última versión, ya yo le digo con ese punto que en el directorio donde yo me encuentre, que debe estar ahí el Dockerfile, entonces va a buscar un Dockerfile en el directorio actual y va a hacer lo que diga ese Dockerfile. Que esto lo que tiene es el from para indicarle que va a una versión de Ubuntu. Vamos a ver esto. Por ejemplo, con el comando docker images, yo puedo ver las imágenes que tengo de contenedores en Docker. Ya lo tengo instalado. Aquí tengo, por ejemplo, Jenkins en un contenedor. Tengo una versión de Fedora. Tengo Elasticsearch. Tengo un Docker basado en Python, Nginx. Tengo una distribución de seguridad que, bueno, si conocen Kali, creo que habrán escuchado mencionar sobre Parrot Security, para hacer también pruebas de penetración. Y hay contenedores de eso también, señores. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, creando un contenedor de Ubuntu, como veíamos en la ilustración. Entonces, yo voy a crear un directorio. Aquí, por ejemplo, mkdir Ubuntu container. Me voy a mover ese directorio. Y ahí entonces voy a crear un Dockerfile. Vamos a editar ese archivo. Ahí from. Y guardamos el archivo. Docker build -t. Y acá, por ejemplo, le ponemos un nombre. Luis
Ubuntu. Y coloco el punto indicándole que en el directorio donde me encuentro ahora mismo está el Dockerfile. Y ya él reconoce el comando. Ok, ahí, creo que en el parámetro last deja ver. Él no encontró un repositorio con ese. Creo que... Vamos a ver. Exacto. Si ahí tenía una S de más. Entonces ya él buscó la última versión de contenedor de Ubuntu en base a ese parámetro que veo en el Dockerfile y él procede entonces a descargar el contenedor. Ya entonces, si yo listo mis imágenes nuevamente, yo tengo una imagen de Ubuntu que le puse Luis Ubuntu y que tiene como etiqueta que es la última versión. Esa fue creada hace 8 días y tiene un peso de 72.9 megas. Si ven, en comparación con una máquina virtual es mucho, mucho más ligero. Y en su beneficio, en comparación con una máquina virtual, es que no tiene nada extra que, digamos, incremente mi superficie de ataque. Entonces, bueno, aquí tienen el comando docker image, que fue lo que les mostré ahora. Si quiero ejecutar ese contenedor, lo puedo hacer fácilmente. Docker run menos el menos IT para ejecutar el contenedor de manera interactiva. Es decir, me entraría inmediatamente en el contenedor. Le puedo poner un menos D para que el contenedor corra en segundo plano, que también esos comandos lo veremos por acá. Entonces, simplemente para que vean el contenedor en ejecución. Entonces, coloco el nombre del contenedor que se llama Luis Ubuntu 2.latest. Le puedo decir, como ven acá con qué shell yo quiero que abra el contenedor. Aquí están abriendo con SH. Puede abrir con bin bash. Si no lo especifico, él abre con el por defecto de la distro. A ver, Luis Ubuntu. A ver si estoy logueado. No. Segundo, señores. Que estoy en vivo. Ok. Ok. Si aquí vemos que el tag es este, con el que venía el contenedor. Y entonces ya inmediatamente paso y estoy ya dentro del contenedor. Si ven como el shell cambió, aquí está con el usuario root en ese contenedor. Aquí vemos el directorio, la raíz, el contenido. Y en el directorio home no hay nada. Entonces yo puedo en ese contenedor incluso agregar archivos fuentes de mi aplicación.
y prepararlo, digamos, para que en ese contenedor corra mi aplicación. Como ese contenedor es bastante minimalista y el hecho de esa característica de los contenedores, de lo minimalista que son, realmente no se imaginan qué tanto esto reduce la superficie de ataque. Claro, en Docker también tenemos un conjunto de mejores prácticas para incluso asegurar mucho más los contenedores, que es algo como manejar lo que son los C-groups, que son, digamos, lo que controlan, la forma en que se controlan los recursos que puede utilizar el contenedor en el sistema operativo. Entonces, bueno, aquí vemos algunos comandos de la anatomía que tiene un Dockerfile. Con el front le decimos, digamos, el repositorio que voy a utilizar para obtener la imagen. Yo puedo tener, por ejemplo, simplemente decirle from Python y él va a buscar una imagen en Docker, en el Docker Hub que sea de Python, que venga con Python instalada. Le digo en el workdir en qué directorio de la distribución quiero trabajar la aplicación. Con el copy yo le digo qué archivo que tengo en mi directorio actual donde estoy trabajando, quiero pasar al directorio de trabajo que definí anteriormente. Por ejemplo, aquí tengo una aplicación de ejemplo en Python y quiero pasarle entonces al directorio home Ubuntu. Con el run yo puedo ejecutar comandos en el contenedor. Entonces, por ejemplo, ese contenedor ya viene, que viene con Python, también viene con pip, que es un manejador de paquetes, y yo le estoy diciendo con ese comando pip install flask, que instale una librería de Python para manejar lo que son web services. Entonces, con el comando cmd, yo puedo ejecutar, digamos, comandos dentro del servidor. Y entonces con ese comando yo le digo, corre la aplicación sampleapp.py. Es decir, estoy llamo, digamos, al ejecutable de Python y le digo, mira, ejecuta ese archivo .python que esté en esa ruta con Ubuntu. Y con el expose le digo que en qué puerto de cara al host yo quiero que se esté escuchando ese servicio. Entonces, ahí en el puerto 8080 se estaría escuchando la aplicación que está ahí en Python, que se llama sampleapp.py. Entonces, aquí vemos ya cuando vamos a crear esa imagen de contenedor, es decir, estábamos viendo ahora mismo el Dockerfile, que es el que me dice los parámetros de que yo quiero que tenga mi contenedor y qué comandos quiero que se ejecuten. Como ven, en esa definición que tenemos ahí, está todo listo para que tan pronto ese contenedor corra, me ejecute esa aplicación sampleapp.py, aparte de que instale Flask, que es un requerimiento que tiene mi aplicación ahí, y que exponga el puerto 8080. Entonces, tan pronto yo construyo ese contenedor, ahí ven, está viendo paso por paso, línea por línea. Ok, descargo el contenedor que contiene Python. Entonces le indico que la ruta de trabajo es home Ubuntu, que copie la aplicación sampleapp.py a ese directorio, que instale Flask y bueno, y paso por paso. Entonces aquí mando a correr el contenedor, como en el parámetro "-d", para indicarle que corre en segundo plano, que no me ingrese directamente al contenedor, pero ahí está corriendo. Entonces, con el comando docker ps puedo ver los procesos o los contenedores que están corriendo, y ahí ven, por ejemplo, el puerto que está exponiendo del 8080 que se definió en el archivo. Aunque al interno, para el contenedor, el puerto sea uno totalmente diferente, pero a lo externo, a lo que ve el host, está exponiendo el 8080. Es decir, si yo hago una conexión al contenedor, al puerto 8080, me debe mostrar esa aplicación que básicamente, bueno, le voy a mostrar, que tengo el ejemplo ahí. Tiene una aplicación bastante básica, pero que me abriría entonces servicio en el puerto 8080. Y me asigna un nombre, ya que puede estar predefinido en el contenedor si no se asigna. Por ejemplo, ahí le asigno Jovial Samet, que puede ser el autor de ese contenedor, pero yo le puedo asignar un nombre con el parámetro "-name para que no tenga, digamos, ese por defecto. Entonces ahí yo tomando a correr la imagen sample image que creé anteriormente y que con el nombre Python test. Aquí con curl, por ejemplo,
que es una aplicación para hacer consulta por línea de comando a servicios web, y le estoy entonces haciendo una consulta. Como en este caso estoy en el mismo equipo, esto es una consulta en el puerto que está corriendo el contenedor internamente, y ahí responde eh, la aplicación con lo que está ahí corriendo. Que eso es lo que hace la aplicación, es que me muestra el IP desde la cual me estoy conectando al servicio. Es algo bastante básico, solo para ejemplificar. Entonces, con el parámetro "-p", le puedo cambiar el puerto interno de Docker y el externo con el cual se está ejecutando. Como anteriormente corrimos la imagen, estaba con el nombre por defecto, y luego la corrimos nuevamente con el comando que vemos acá, el docker run. Indicamos que el puerto interno 0.8080 y el externo expuesto 0.8080, y que el nombre sea Python test. Y como ven, de la misma imagen tengo dos contenedores corriendo independientes. Tengo uno con el nombre Python test expuesto en el mismo puerto. Lógicamente eso para el host va a ser un conflicto porque tengo dos contenedores corriendo en el mismo puerto, pero para el contenedor internamente es transparente. Y aquí ya dentro del contenedor, de manera interactiva, se tienen algunos comandos para validar, digamos, y mostrarles alguna información sobre el contenedor. Entonces, para detener un contenedor, por ejemplo, el que definimos con Python test, hacemos con el comando docker stop y el nombre del contenedor que le pusimos. Y ya vemos entonces con docker ps para listar los contenedores que ya dejó de ejecutar el contenedor que habíamos creado con el nombre Python test. Entonces, si queremos mandar esa imagen de Docker a un repositorio, a un registro, nos logueamos tenemos que crear primero una cuenta en Docker Hub, o podemos crear un servidor de registros local. Entonces, hacemos login en ese servidor de registro, en este caso, por default es Docker Hub, y con mi cuenta que ya me creé, coloco mis credenciales, y luego de esto puedo hacer una preparación para enviar una imagen que tenga, por ejemplo, esa misma Python test, yo la puedo mandar para que esté disponible para que otra persona la descargue. Entonces, lo primero es que hago un commit del contenedor que esté ejecutando. Un commit es como la preparación o una captura, una imagen del contenedor que está corriendo. Le puedo agregar una etiqueta, como vieron cuando estuve ejecutando los comandos anteriormente. Esta columna tag es una etiqueta, yo le puedo poner al contenedor para identificarlo. Por ejemplo, puedo poner versión 1 de la aplicación para ir sabiendo los incrementales que voy teniendo y sus cambios. Y, bueno, de alguna manera identificarlo o diferenciarlo. Y lo puedo hacer con este comando, con el docker tag. Indico el repositorio, que sería el nombre de mi usuario en Docker, y el nombre de la imagen con el tag. Es decir, aquí ven el formato. Y ya luego de esto lo que hago es un push para mandar ese contenedor al registro en la nube, y ya que otros los puedan descargar. Ya con el comando docker image puedo ver, digamos, como localmente yo creé esa imagen, la tengo disponible localmente, pero ya otra persona va a poder encontrar ese contenedor si lo defino como público para descargarlo. Entonces puedo tenerse en varios hosts, tanto como sea necesario. Ya aquí, para el tema de integración continua y despliegue continuo, realmente los contenedores son una parte también que ya es esencial en estos procesos, es clave, dado por toda la ventaja y la facilidad que tiene. Es decir, ven comandos que simplemente podemos ir aprendiendo en el proceso, y ya esto nos va a facilitar realmente bastante el despliegue de aplicaciones. Es decir, yo puedo crear una aplicación con lo mínimo necesario, sé que ese ambiente es inmutable. Si tengo que hacer el cambio, puedo tener esas variaciones del contenedor sin modificar el original, o puedo crear uno nuevo con los cambios, y son bastante ligeros. Entonces, esto de integración continua y despliegue continuo es una filosofía que se lleva, digamos, ha tomado más auge con el tema de los DevOps, y esto lo que busca es que todos los miembros involucrados en el proceso garanticen el funcionamiento sin problema de los servicios que están desplegando. Entonces, entre los beneficios que tiene este proceso de integración continua,
digamos, está la compilación de código, ejecución hiperunitaria, así. Yo puedo definir con herramientas como Jenkins todo este proceso para que se haga de manera automática. O puedo definir que en ese proceso haya alguna intervención humana que haga una verificación de calidad, pero esto reduciría el tiempo o la agilidad, digamos, de mi despliegue. Porque si defino en los scripts de pruebas, todo lo que necesito para decir, bueno, ese contenedor o esa aplicación que está contenerizada está lista para ir a producción, ya que se libera de manera automática. Y si no funcionan, si no pasan las pruebas que están definidas en el script de prueba, eso entonces vuelve a los developers para que hagan las correcciones. Entonces, en ese proceso, digamos, ya automatizable por completo, se pueden definir todas esas partes que que debe hacerse normalmente cuando se va a lanzar una aplicación a producción, cosa que no requiera intervención humana, a menos que haya una falla en las pruebas o se desee como tal que se haga en el proceso. Aquí vemos, digamos, ese flujo. Tenemos ya con la integración continua, tenemos los desarrolladores que crean el código, le hacen commit a ese código. Cuando se hace commit al código de una aplicación, digamos, se puede, digamos, compilar automáticamente y proceder entonces, si no tiene error en la compilación, proceder a hacer las pruebas automatizadas, que pueden estar hechas con el propio Jenkins o cualquier otra herramienta. Si no hubo error en esa prueba, se procede entonces a enviarse algún control humano. Si este detecta que no hay ningún fallo, entonces pasa entonces al proceso de despliegue continuo, donde ya esa aplicación va a pasar a producción y esto puede ser totalmente, este streamline puede ser totalmente automatizado. Entonces, ya si la persona determina que esto debe pasar por un proceso adicional, por ejemplo, esta aplicación puede pasar a un entorno similar a la producción, conocido como staging area. Esto lo verifican los ingenieros de QA, le hacen pruebas adicionales y si determinan que hay una falla, lo mandan a los developers. Si no, esto puede enviarlo a un proceso manual de pase a producción y bueno, ya se hace obviamente el pase a producción de la aplicación. Entonces aquí tenemos algunos mecanismos para pase a producción cuando hablamos de despliegue continuo, que es, aquí se me quedó una parte en inglés. Bueno, tenemos varios métodos, que es el rolling upgrade, que es un mecanismo en el cual periódicamente se liberan los cambios de la aplicación de manera tal que no afecte a los usuarios y que nadie tenga que reinstalar el software. Tenemos el Streamline conocido como Canary o Canario, que este enfoque, digamos, mucho puede que lo hagan en sus empresas. Dentro de esto del despliegue continuo se conoce de esta manera como Canary Pipeline. Y lo que consiste en que se elige un grupo de usuarios específicos donde se va a probar los cambios de la aplicación. Si estos experimentan problemas, entonces se verifican, pero no se afectó a todos los usuarios, sino a un grupo que se eligió para fines de pruebas. Entonces, si no hay ningún problema, entonces se hace lo que es el pase a producción. Y tenemos el otro enfoque, que es el despliegue blue-green, que es en el que se crea un entorno totalmente nuevo, conocido como blue, y se mantiene el entorno original anterior, conocido como green. Cosa de que si hay un error en el entorno nuevo donde corre esta aplicación, entonces se vuelve nuevamente al entorno anterior, que como green. Entonces, ¿qué beneficios tiene la integración continua en este proceso? Digamos, implementa las metodologías ágiles, reduce el tiempo de resolución de problemas por los mismos procesos que mencionamos anteriormente. El despliegue se puede llevar totalmente automático. Los lanzamientos son menos disruptivos, ya que se consideran dentro de los distintos pipelines que vimos anteriormente, mecanismos para que el lanzamiento de la aplicación
no produzca fallos generalizados en los usuarios. La calidad de los productos o de los entregables es bastante mejorada y el tiempo de lanzamiento ya a comercialización es bastante reducido o mejorado. Aquí tenemos una pequeña ilustración sobre la entrega continua. Realmente puede parecer inicialmente un poquito abrumador. Es decir, uno de los principios del desarrollo de software es construir software de calidad. El negocio define cuáles son esos requisitos. Los developers aceptan esos requisitos y lo trabajan, pasan una cola de producción. El negocio evalúa ese entregable que hace el equipo de desarrollo y determina si ese sale o no sale. El cliente lo evalúa. Y aquí estamos hablando de una metodología ágil, que es lo que se sigue ya con ese proceso de entrega continua y integración continua, donde se involucran donde se involucran todos, valga la redundancia, involucrados en el proceso, para que no sea el clásico modelo de cascada en el desarrollo de software, donde el cliente originalmente da los requerimientos, pasa tiempo, los desarrolladores trabajan, prueban, y el cliente al final es que ve el entregable. Y puede que lo que el cliente originalmente quería no sea lo que se entregó. En las metodologías ágiles, esto cambia, dado que se involucra constantemente en el proceso quien tiene la necesidad, es decir, los stakeholders. Entonces, si se determina que hay que hacer cambios, los cambios se realizan, pero no se realizan al final, luego que ya hay un producto macro desarrollado. Esto fomenta la colaboración, mejora los tiempos de entrega, dado que en cada etapa, iteración, se va liberando un producto que se valida por el equipo, que cumple con los requisitos del cliente, porque este también lo evalúa. Este crea un entorno de menor estrés, dado que los developers y el equipo van recibiendo feedback constante del cliente, y esto reduce también la cantidad de errores. Entonces, como factores claves en este proceso, están las pruebas unitarias en el entorno similar o prácticamente idéntico a producción, cosa que con los contenedores tenemos la facilidad de que el contenedor tiene en todo el flujo lo mismo, a menos que se le hagan cambios. Es decir, independientemente del ambiente donde corre el contenedor, este no va a presentar cambios, cosa que no vamos a tener, digamos, esos problemas inesperados de que, miren, este ambiente me funciona de una manera y en este de otra. Se determina la aceptación automática de la fase de prueba, se hacen pruebas de estrés y luego también se pueden determinar si se hacen pruebas manuales y de ahí entonces es el lanzamiento a producción. Este proceso puede ser abrumador inicialmente y más cuando el equipo no lo conoce, más que nada el manejo de las metodologías ágiles, pero como dice esta frase acá, si duele, hazlo muchas veces o muy frecuentemente hasta que ya, digamos, no duela. Esto aplica para muchos, pero acá, digamos, si repetimos o aprendemos cada vez de los procesos, vamos a ser cada vez más eficientes, cosa que se va a hacer más fácil cada vez el proceso. Entonces, como ventajas inherentes que tienen los contenedores ya de por sí, por lo que son, esto dan transparencia, dado que el contenedor en todo el proceso se tiene una imagen, el cual en cualquier entorno donde se corra, se sabe lo que tiene dentro y no varía por el entorno donde corra. Solo que tener en cuenta que no podemos correr un contenedor, por ejemplo, basado en Windows en un entorno Linux. Eso ya lo comentamos. Tenemos modularidad, es decir, tenemos todo lo que corre en un contenedor es totalmente aislado uno del otro. Es decir, no vamos a tener conflicto. Mira, que tenemos en tal servidor, se instaló una actualización, por ejemplo, que era de otra aplicación y afectó entonces una aplicación que está corriendo en producción en ese mismo servidor o máquina virtual. Tenemos superficie de ataque más pequeña, es decir, no por el simple hecho de que tenemos contenedores, la seguridad ya está 100% garantizada, sino que por su naturaleza inherente,
dado que solo tiene lo mínimo para funcionar, ya no tiene tanta exposición a ataques como podría tener un sistema operativo completo, convencional, como ya conocemos. Es una distribución completa ya sea de Linux o un Windows, que tiene usualmente herramientas que no vamos a utilizar, pero que por ahí pueden explotar vulnerabilidades. Las actualizaciones son sumamente fáciles, como vimos durante la ilustración y los comandos. Es decir, con un push podemos mandar una actualización del al repositorio de una imagen y esto entonces crear una imagen totalmente nueva en base al contenedor más los cambios que se han hecho. Y respecto a la paridad de ambiente, bueno, lo que les mencionaba, así el contenedor trabaja usando el kernel del host. Por eso, por esa base, es que los contenedores que son basados en Windows tienen que correr sobre Windows porque necesitan el kernel del sistema operativo host, y los de Linux trabajan sobre este tipo de plataformas Linux porque emplean este kernel. Pero eh, independientemente de, ya fuera de eso, podemos tener un mismo contenedor en cualquier distro y va a funcionar exactamente igual. Entonces, ya digamos, creo que el tiempo no sería suficiente para hacer una sección práctica, pero ya sí estoy abierto a preguntas que tengan. Entonces, Bien, agradecemos al magíster Luis Peralta por tan interesante webinar, tan interesante contenido que nos ha compartido, pues desde su experiencia, desde su conocimiento también. Sabemos de que pues ha sido un esfuerzo adicional, ya que pues estamos 2 horas adelante, ¿verdad? Ya en República Dominicana, ya es bastante noche. Sin embargo, pues agradecemos mucho este apoyo. Para los que todavía pues están pendientes con sus preguntas, revisamos el chat. Me gustaría dar lectura a un par de interrogantes que nuestros amigos asistentes nos hacían por ahí. Dice: saludos cordiales, feliz noche. Me gustaría saber si está al tanto de la situación indicada en este artículo, y por ahí pues hay un artículo, nos brindan una URL, pues perfectamente podríamos verificar. Otra de las interrogantes que nos hacían es: buenas noches, saludos, quisiera consultar ¿cuáles son las mejores prácticas para evitar ataques de seguridad en los contenedores? Comencemos con esas dos interrogantes. bueno, así con la primera, sobre el malware, ya en contenedores, eh, realmente, como les mencionaba, el enfoque más que nada era mostrar los beneficios inherentes de los contenedores en esta reunión. Realmente sí había visto un poco algunos temas de seguridad ya relacionados con contenedores como tal. Sí había visto este. Eh, lo, lo que sí les comento es que, como les decía, las mejores prácticas para asegurar los contenedores no debemos dejar de hacerla, porque cada tecnología tiene, digamos, sus propios retos. Lo que sí, por su característica como tal, nos da mucha mayor versatilidad en el manejo de cada una de las aplicaciones que tenemos en nuestras infraestructuras. Es bueno estar pendiente y como tal manejar lo que es un ciclo de gestión de vulnerabilidades en nuestras empresas, de manera tal que estemos anuentes a las tecnologías que tenemos dentro de la empresa y estar pendientes a qué acontecimientos nuevos salen para entonces ver cómo los manejamos y que no nos afecten. Sí, realmente con múltiples herramientas, y Docker no es ajeno a esto, van a encontrar vulnerabilidades de día cero, es decir, a lo mejor en el mercado le pasa, como Microsoft cantidad de veces, pero lo mejor del caso es que esta herramienta, al ser sumamente utilizada y por grandes entidades tecnológicas en el mercado, como vieron dentro de las empresas que los usan, y Google es una de ellas, tiene un amplio soporte y tienen ya, digamos, garantía de que
esos temas de seguridad van a ser manejados en el tiempo más prudente posible. Entonces, no por esto, digamos, podemos cerrarnos a dejar de utilizar este tipo de herramientas, dado que los beneficios que tienen en base a lo que ya conocemos son realmente colosales, y los beneficios que trae tanto para el manejo de aplicaciones como a nivel de seguridad son muy buenos. No sé si con esto, digamos, respondo a la pregunta. Porfa, me confirma. Entonces, la siguiente pregunta era: ¿cómo podemos reducir digamos, la vulnerabilidad de los contenedores? Gerson. Sí, las vulnerabilidades del sistema host se heredan al Docker. Sí. Ok, El sistema host, si es vulnerable, es decir, todo lo que subyace dentro de este puede afectar el contenido interno, y en este caso Docker. Lo que sí es que podemos hacer es tener plantillas ya hechas con hardening aplicado para, digamos, fortalecer la seguridad de lo que sería el host de nuestros contenedores, y aplicar frecuentemente las actualizaciones de seguridad recomendadas para mantener el host protegido. Dado que, obviamente, si ya el atacante logra comprometer el host, puede digamos, pasar al usuario de Docker y tener acceso, digamos, a los contenedores. Entonces, es clave fortalecer la seguridad del host, pero, digamos, aquí podemos tener un ecosistema mucho mayor que lo que sería con un entorno de máquinas virtuales, dado que esta requiere mucho más espacio y recursos para funcionar que lo que requiere un contenedor, cosa que sería mucho más versátil, porque podríamos tener mayor cantidad de contenedores que lo que podríamos tener en máquinas virtuales en un host. Lo que sí es que sí debemos estar anuentes a asegurar el host donde se encuentran los contenedores. Es decir, aquí tenemos un punto donde tenemos cantidad de aplicaciones que pueden estar corriendo totalmente aisladas, y sí debe ser foco de atención a nivel de seguridad. Se pueden instalar herramientas incluso para monitoreo de ese host. Por ejemplo, herramientas como le mencionaba al comienzo, Elasticsearch, o la suite de LK, que son Elasticsearch, Kibana y Logstash, que son open source, donde se puede monitorear y correlacionar eventos de seguridad utilizando la característica de SIEM. Y ahí, por ejemplo, si está siendo objeto de algún ataque, ya puede tener, digamos, recibir alertas más proactivas que te permitirían, digamos, reaccionar a tiempo ante un tema con el host. ok, nuestro amigo Víctor Escobar le agrega algo a su pregunta y él pues dice que si existe algún control en el consumo de recursos del sistema host por parte de los contenedores. Sí, existen unos comandos que se conocen como cgroups, donde se puede controlar qué tanto uso de recursos tiene X contenedor en el host. Es decir, tú puedes limitar qué tanto puede usar el contenedor en el host, y esta configuración no va directamente en el propio contenedor. Pero O- sí se maneja con esos comandos, con los cgroups. ok, excelente, gracias. Nuestra amiga Claribel Alegría pregunta, ¿qué tanto futuro le ve a Podman como herramienta para manejar contenedores versus Dockers? Bueno, realmente yo en este mundo de los contenedores he entrado mucho con Docker. Realmente no te podría decir de Podman, no estoy al tanto. Como ya habrás visto, digamos, Docker es la herramienta que está, digamos, dominando el mercado. Tendría que ver un poco más sobre Podman e informarme para poder responderte apropiadamente. Ok, Luis García nos pregunta, buenas noches, gracias por el webinar, muy interesante. Hay muchas cosas que se pueden explotar. Mi consulta es la siguiente, ¿se pueden encriptar de alguna manera las imágenes, contenedores? ¿Es posible? Mm, Sí se pueden, digamos, encriptar como tal, el disco donde se encuentra, donde reposa el contenedor. Como realmente el contenedor va a correr, o tú lo vas a ejecutar como una imagen, eh,
que, por ejemplo, tú puedes tener incluso servicios o microservicios. Encriptar como tal el contenedor imposibilitaría a Docker abrirlo o accederlo, pero sí tú puedes encriptarlo, digamos, en reposo o en el propio sistema interno del contenedor, encriptar el sistema de archivos, cosa que si, digamos, el contenedor se compromete, ya, digamos, el propio sistema de archivos del contenedor esté, digamos, encriptado. Ok, bien, vamos a dejar unos minutos por si alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda que le podamos hacer al magíster Luis Peralta. Puede escribirlo en el chat o puede abrir su micrófono y perfectamente puede expresar su interrogante. Bueno, aquí veo que Juan Carlos menciona si la grabación se la compartirá, la PPT, bueno, la presentación se la puedo compartir sin ningún problema. Ya Gerson nos confirma si le comparte también la grabación. Claro. De mi parte no hay ningún problema y si les apoya, adelante. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, dudas sobre este interesante tema de los contenedores, Docker? Vamos, señora, no sean tímidos. Lo pueden escribir en el chat también, no hay problema, si no quieren abrir el micrófono. Ok, Raúl Cruz. Ok, primero Mariel Ayala. ¿Qué tipo de contenedores utilizan las empresas? Bueno, contenedores hay de una gran variedad de herramientas, es decir, ya muchos fabricantes que usualmente ofrecen herramientas para instalar, por ejemplo, un Windows, un Linux, ya te la dan disponible en un contenedor. Por ejemplo, como te estaba mostrando en el Docker Hub, ya Oracle te ofrece su base de datos en un contenedor, MongoDB. Entonces, según la necesidad que se tenga, tú puedes tener una gran variedad de contenedores dentro de la empresa. Es decir, puede tener incluso su propio contenedor personalizado si la empresa hace desarrollo de software con las herramientas que necesiten y con la plataforma base que la empresa requiera. Ok, gracias. Raúl Cruz, buenas noches, buenas tardes, soy desarrollador full stack. Entonces mi consulta es si esto puede aplicarse tanto a front-end como back-end separados. Sí. Al igual que como se hace en la realidad, tú puedes tener el frontend por ejemplo, en una máquina virtual y el backend en otro y que se comuniquen. Y eso tú lo puedes, como mencionaba en la presentación, si lo puedes hacer en el host, lo puedes hacer en el contenedor. Entonces, tú puedes tener una comunicación directa, privada, entre contenedores que no pase por la red física. Y si ellos necesitan comunicarse para, por ejemplo, el frontend acceder a algún servicio del backend, pueden entre ellos tener una comunicación que no necesariamente esté abierta con la red física o la red virtual que comparten otros equipos. Ok, perfecto. Por aquí nos pregunta también, vamos a ver, vamos a ir respondiendo unas 3 preguntas más. Fabián Antonio Navas dice, ¿qué productos de seguridad existen para proteger los Docker? Bueno, como producto de seguridad, puedes utilizar, digamos, las herramientas convencionales, entre ellos proteger el propio host, aplicar las mejores prácticas de Docker para asegurarlo el entorno y los contenedores. Y bueno, todas esas suites de herramientas, por ejemplo, de monitoreo, firewalls externos que tú puedas colocar para, por ejemplo, agregar capas de seguridad al host, pero ya inherentemente como Docker tiene como cada contenedor tiene específicamente lo necesario, tú puedes incluso instalar el firewall ese de Linux para proteger el propio contenedor, solo que debes manejarlo bastante bien y le da un componente de seguridad extra al contenedor
que lo puedes incluso utilizar como una imagen base para todos tus despliegues. Ok, gracias. Douglas Flores pregunta, ¿hay recomendaciones adicionales para utilizar Docker en Kubernetes? Realmente Kubernetes es una herramienta para orquestar los contenedores. Es así, administrarlo y gestionarlo de una manera holística. Es decir, en vez de tú acceder a cada contenedor por individual, desplegarlo por individual, en Kubernetes tú vas a poder tener control total de esos contenedores y orquestarlo, definir reglas o controles para que en caso de que ocurra un evento X, actúe de tal manera. Ok, tenemos por aquí una última pregunta de nuestro amigo Juan Carlos. Buenas noches. ¿Qué tanto se utiliza Oracle con esta tecnología? Ya que de por sí es demasiado pesada esta base de datos. ¿Sería una buena opción o sería de ir pensando en usar otras bases para esta tecnología? Bueno, puntualmente no he trabajado con Oracle como tal. Lo que sí es que como casi todas las bases de datos consumen recursos y los reservan a medida que lo necesitan, es bueno tener pendiente que en caso de utilizar un contenedor con Oracle, tú hagas los controles para evitar que este, digamos, pueda comprometer los recursos del host y asignarle un espacio específico de recursos de que no pueda sobrepasar esto. Sí, Oracle es conocido por ser bastante pesado, pero es una forma de tú cuidar tu entorno del host, de que el crecimiento de uso de recursos de ese contenedor te pueda comprometer los demás. Ok, gracias. Nuestro amigo Horacio, ¿dónde es más fácil el deploy? ¿En AWS o en Azure? En caso no tener infraestructura on-premise. Bueno, ambos realmente tienen un soporte bastante amplio en Docker. También te podría agregar ahí Google Cloud. Todo va a depender de qué plataforma de nube tú tengas mayor conocimiento o habilidad de manejo. Pero realmente, de mi punto de vista, en ambos he desplegado contenedores y son sumamente fáciles. Eh, con Azure he tenido mucha más experiencia y te digo, realmente como casi todo en Azure, de unos cuantos clics y ya tú tienes servicios corriendo, tal cual de esa manera tú vas a tener esa facilidad de despliegue de contenedores. Pero todo va a depender de con qué nube tú tengas mayor confianza. Ok, perfecto. Muchas gracias por las preguntas. Gracias también por las respuestas al magíster Luis Peralta Molina. Creo que es una oportunidad también para hacer énfasis en nuestro programa Maestría en Seguridad y Gestión de Riesgos Informáticos que como Universidad Don Bosco estamos ofreciendo. Cabe mencionar que este año estrenamos nuevo plan de estudio. Son 16 materias que pues están respondiendo a las demandas tecnológicas actuales en los campos de la ciberseguridad, la gestión de la seguridad de la información y continuidad del negocio, y también la seguridad en entornos locales, cloud e Internet de las cosas. Nuestros compañeros de mercadeo estarán colocando información en el chat. También ustedes pues se pueden abocar a nuestros diferentes canales, a YouTube, a nuestra fanpage, también en Facebook, en Instagram, para conocer información sobre nuestra maestría. Estaremos iniciando el ciclo 1, primero Dios, en enero, en la tercera semana de enero. Tenemos convocatoria abierta y con mucho gusto pues podemos darle más información, podemos darles más detalles sobre nuestro programa. De manera especial pues agradecemos como Universidad Don Bosco, como posgrados, ¿verdad? Como Facultad de Ingeniería, al magíster Luis Peralta Molina, gracias por compartir su experiencia, gracias por compartir su conocimiento. Como le mencionaba hace un instante, pues es un esfuerzo extra, ya es noche, ya son como las 10 de la noche y fracción allá en Dominicana, pero bueno, agradecemos de verdad, muy amable por tan bonita ponencia, por compartirnos todo esto y pues quedamos en contacto, ¿verdad? Para obtener más conocimientos de su experiencia también.
No, no. Entonces, pues, no sé, algunas palabras para su público, pues que ha gustado mucho de su ponencia. No, realmente les agradezco a todos por la invitación y a tan excelente público. Realmente soy de los que se nutre y me encanta realmente responder también las inquietudes. Yo, eso me reta, digamos, a seguir aprendiendo. Este es un mundo muy interesante. Realmente la seguridad es una pasión para mí y, digamos, poder compartir mi conocimiento con ustedes para crear, digamos, un entorno, un ecosistema de ciberseguridad más seguro es para mí un privilegio. Entonces, quedo atento, es decir, en lo que necesiten mi apoyo pueden contar con eso. Y bueno, Excelente. realmente las gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues llegamos hasta aquí con este evento. Muchas gracias por sus participaciones. Gracias por su asistencia. Nos dice aquí Luis García, gracias, Magíster y Universidad Don Bosco por tan excelente webinar. Pues estamos a la orden. Esa es nuestra intención, llevar ese contenido, ese conocimiento que siempre está a la vanguardia, sobre todo en el contexto tecnológico enfocado en la seguridad informática. Ha sido un gusto compartir con ustedes y pasen una feliz noche. Gracias, señores. Sean buenas.